Doctor Alamillo, gracias por traer hoy a Mr. Rodolfo Anaya. ¿Cómo está usted, Alamillo? Muy bien. Aquí estoy con mi tío Rodolfo. Aquí estamos en CICE Podcast y hoy vamos a estar hablando con el autor de este libro que escribió. ¿Ya cuánto tiempo hace que escribió este libro? Hace apenas como un año. Un año. Y díganos un poquito de qué se trata. Sí, el libro lo leí parte de mi vida, de cuando estuve niño y joven, pero lo más que escribí fue de mis experiencias que tuve con la comunidad. Entonces voy a hablar un poco de mi niñez y luego a ver, díganos. Yo me crié en un rancho llamado Cueva Grande, Valparaíso, Zacatecas, México, y en una familia de 11. Teníamos 7 hermanas y 4 hermanos. Ajá. Y mi niñez fue muy feliz, pero como todo, también tuve parte de pobreza y de momentos difíciles. Mi papá era campesino y pues no tuve la oportunidad de ir a la escuela más de meses porque nos registraba ya tarde y pronto salíamos también porque como yo era el segundo, mi hermano José era el mayor, entonces éramos muchos, pues nos sacaba a cuidar las vacas, no teníamos tiempo de ir a la escuela tiempo completo. Por esa razón no terminé el segundo año de primaria. Y así nos quedamos cuando ya estaba ya joven y yo tenía 20 años, miré la situación muy, muy difícil económicamente y intenté venirme para Estados Unidos. Me vine como todos buscando el sueño americano. Ajá, a los 20 años. A los 20 años. De puro toda la vida trabajando duro en México. Sí, pues sí, en el campo. Es que es muy, muy importante que la gente sepa, no nomás vinieron para que querían, sino la necesidad. Y también como la otra cosa que siempre me tengo interés es cómo pueden hallar la forma para llegar a los Estados Unidos. Siempre hay conocidos o cómo fue esa situación. Sí, para mí fue muy difícil porque cuando yo me vine no tenía contactos, no había quien me ayudara, entonces llegamos a Tijuana y me quedé 6 meses porque sí había quien nos cruzara, pero no teníamos dinero ni contactos. Entonces, allí nos quedamos batallándole, buscando trabajo, días trabajábamos y días no, y al último, a los 6 meses, pude cruzar la línea y llegué. ¿Y qué chambas agarró? Me tocó llegar a piscar limón. Ajá. Pero nomás me quedé como 6 meses, a los 6 meses me agarró la migra y me mandó para México. No, pero cuando estaba en Tijuana tratando de ahorrar dinero. Allí también sucede que no encontré trabajo en Tijuana y me ofrecieron trabajo en el campo, en el Valle de las Palmas, está medio de Tecate y Ensenada. Y me ofrecieron trabajo allí, me fui a trabajar 3 meses. Y cuando se terminó el trabajo allí, regresé otra vez a Tijuana. Así que pues, pudimos sobrevivir, pero era muy difícil. Al último conseguimos un pasaporte local que le nombraban, nomás para cruzar la línea. Y de ese modo cruzamos la línea y vinimos a dar a Santa Paula. Y nos tocó trabajar 6 meses y luego pues, me mandaron para atrás. Pero nomás podía trabajar, no podía trabajar en ese ¿sí? Solo visitar. Visitar. Está bien. Como bien. turista. Nomás para entender, Y luego llegó a Santa Paula y ya. ¿Y cómo siguió allí trabajando un rato? Pero luego, díganos cuánto tiempo trabajó antes que le llegó la migra y cómo fue esa situación. Sí, estando trabajando en el campo, salíamos en unos troques que nos sacaban a trabajar antes y tenían asientos en los lados nomás. Y bajándonos del troque, y la migra nos esperaba ahí, yo creo que alguien reportó, porque sabíamos varios, y ahí nos agarraron
pues nos mandaron para Tijuana. ¿Eso fue cuando estaba piscando limones, dijo? Sí, eso fue en el 1964. A mí no me tocó eso, pero sí alguien nos reportó, eso sí supe. Tal vez no a mí, pero alguien de los que andábamos en la cuadrilla. Y pues nos agarraron a todos los que estábamos mal ahí, nos mandaron. Y cuando llegaron, se sorprendió, que trató de correr. No, pues no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo. Estábamos bajándonos y allí nos estaban pescando, agarrando. No hubo tiempo. Ajá. Y sí, eso fue el 64, y luego el 65 me volví a venir. Y me quedé otros 6 meses allí, porque cuando yo había estado en Tijuana, yo había hecho una solicitud en el consulado americano. En ese tiempo podía hacer una solicitud. Ajá. Y entonces, cuando yo ya estaba en México, el 65 me llaman y me dicen que me iban a aprobar la solicitud, que viniera con mis papeles a ver si podía arreglar. Ajá. Y me vine otra vez y me quedé otros 6 meses allí con la esperanza de que estaba juntando toda la documentación, y al último me faltó una carta que no hubo quien me la diera y no pude arreglar. Entonces me tuve que cruzar otra vez, y entonces nomás 2 semanas y me arrendaron otra vez. 2 semanas. Wow. Sí. Entonces estaba gruesa la presencia de la migra también en esos tiempos. En ese tiempo estaba como está ahorita. En la frontera estaba fácil, pero aquí nos vigilaban saliendo del trabajo, hasta en la calle nos paraban. ¿Y eso was around the 70s? En los 60s y 70s. 60s. La última vez que 65, me mandaron. Yeah. Why do you think that it was, Alamio? Like, that was there something happening? Well, right then, they were trying to, detain and deport a lot of undocumented people, because it was right after the end of the Bracero program in 64. Okay. And so you had a lot of them that either overstayed, didn't return, or they were just looking for work and came here. I would maybe throw it out there, maybe the end of the Vietnam War. Also, yeah, the case where they needed them, ¿verdad? Los necesitaban para trabajar, pero alguien lo reportó, ¿verdad? Sí, alguien lo reportó. And so they, that's a case where, people would like use that weaponize their status, right? Like, oh, we don't want any of you undocumented people, then they would call the INS on them. Right. It happened a lot. It happened a lot, and I guess it's happening now. Yeah. Otra vez, entonces el 66 me casé y me volví a venir, porque la situación estaba económicamente muy mal. Entonces, cuando yo llegué en el 66, habían terminado las contrataciones de los braceros en el 64, en diciembre del 64 fue la última. Así de que había mucho trabajo, porque ya los braceros no venían. Entonces había mucho trabajo, trabajamos hasta sábados y domingos. Y en un año ahorré, y entonces fui y me traje a mi esposa. Y entonces nació mi primera hija, y por ella arreglamos residencia, porque en ese tiempo nos podían dar la oportunidad cuando alguien nacía un niño. A los padres les daban oportunidad. ¿Eso fue en los 80s? Eso fue en el 67, fue cuando llegamos. 67, ok. 67. Se pudieron arreglar en esos tiempos. Por el hice la solicitud. Wow. En el 70 nos aprobaron. ¿Qué programa? ¿No se acuerda qué programa era ese? No, eso nomás se podía hacer por un momento, por unos 2-3 años, ¿verdad, tío? Porque muchos no podían arreglar por sus hijos, pero nomás en esos años temporalmente, sí. Fueron pocos años que dieron esa oportunidad. Wow, esa no sabía, pero qué maravilla, entonces pudieron arreglar. Sí, y seguí trabajando en el campo, y entonces me cambié en 1974 me cambié a la construcción. Y en 1998, estando trabajando por 24 años en la construcción, me lastimé. Y entonces ya no pude trabajar, y entré en una depresión profunda, un año. ¿De cómo se fue de la espalda? La espalda se me deslocaron 2 discos, entonces el doctor me dijo que yo ya no iba a poder trabajar, y menos en construcción. ¿Cuántos años tenía? Pues tenía 56 años. Ok. Lo que ya no pude trabajar, entonces entré en depresión por lo mismo, de que pues hubo varias razones, ¿verdad? Pero entonces cuando salí de la depresión, estaba más o menos saliendo de la depresión al año, que fue en 1999, en abril, hacía un año que me había lastimado. Entonces
y con la medicina que me daba el doctor y el apoyo de la familia y empecé a ir a la iglesia, todo eso empecé a sentirme bien. Pues entonces pensé buscar la razón por qué es que yo me había caído a la depresión. Entonces empecé a buscar libros. Sí. Y el primer libro que me encontré se llama Cómo controlar la depresión y la ira, porque en el libro dice que hay personas que les da coraje cuando tienen depresión. Hey. Y a otros nos da tristeza, y a otros nos da por comer mucho, a otros nos da por no Sí, comer. hay diferentes formas, y unos toman. Sí. Sí. Y se me hizo muy interesante porque allí encontré la razón por qué cae uno en depresión, pero cómo salir de la depresión. Hey. Entonces leí 4 libros parecidos que hablaban sobre la depresión, otro que se llamaba La depresión tiene cura. Y me entusiasmé tanto que hice de la lectura un buen hábito. Me empecé a leer más libros de superación y de todo lo que me interesaba, ¿verdad? Sí. Entonces estaba muy ocupado, pero entonces empecé a envolverme en las actividades sociales, porque quería estar ocupado para poder salir y sí. Sí. Empecé a sentirme bien, me involucré en una organización que se llamaba Coalición, que era para los servicios sociales de la comunidad. Me fui y nos dieron un entrenamiento para que diéramos información a los campesinos, cuáles eran los programas que ayudaban. Quiero saber más, un poquito, hablando del tema de la depresión, de ser de una persona ya que ha crecido, que ha trabajado toda su vida y que ya de repente no puede trabajar por X razón. Es muy importante platicar de eso porque yo sé que hay mucha gente que pasa por esto, que vamos a decir amigos, tíos, lo que sea, que yo soy hombre, yo puedo trabajar hasta el último día, aquí estoy apoyando a mi familia y con toda mi fuerza sé que nunca voy a parar, pero a veces el cuerpo para antes que el hombre, ya su cuerpo ya no puede por X razón. Y como usted dice, se pone uno deprimido. Deprimido es la palabra, depressed. Sí. Y la cosa es que tenemos que reconocer que esas cosas pasan. Y nomás lo quiero reconocer porque quiero que se ayuden la gente que le pase esas cosas, que sepan que es normal, que eso pasa. Sí. Y que hay que apoyarnos, y buscar ayuda. Hay mucha ayuda, sí, pero hay que buscarla. Hay que buscarlas. Hable un poquito más, ya sé que está duro para platicar de eso, pero habla un poquito de cómo se sentía y para que otros también puedan entenderlo y reconocer lo que a lo mejor eso es lo que pasa con la gente a veces y cómo ayuda. Y luego porque de allí parece que de allí miró que ayudando a otra gente usted se podía seguir con toda su inteligencia, todo lo que había enseñado, todas sus conexiones, forma de ser, culturalmente, todo eso, usted llegó a otras partes, pero también tenemos que reconocer esa partecita. Díganos un poquito más de eso. Sí, eso fue lo que me motivó a mí a escribir mi libro. Entonces, con la experiencia que fui agarrando, leyendo y conociendo personas que estaban pasando por lo mismo, y entonces yo ya les podía expresar mi experiencia. Y entonces la depresión es una enfermedad como todas. En ese momento leí un libro que decía que en Estados Unidos la enfermedad que era número 1, de lo que había más gente enferma era la depresión. Ahora está peor. Y entonces al darme cuenta de eso yo dije, pues yo creo que puedo escribir un libro con la intención de que alguna o dos personas se puedan ayudar y puedan saber que hay ayuda y que uno solo no puede. Necesitamos buscar la ayuda. Hay mucha ayuda y hay muchos libros también que lo instruyen a uno, lo ayudan.